¿Quién no se preguntó alguna vez cómo será el momento justo después del último latido? Hoy estaba escribiendo lo que va a ser el próximo video y estuve durante la tarde o gran parte de la tarde leyendo un poco al respecto de lo que voy a hablar. Y estaba leyendo un poco y pensaba en una charla que tuve con un paciente esta mañana. Y me decía, Nico, ¿qué quiere decir esto del mindfulness? ¿De qué habla cuando hablamos de mindfulness? Y digo, la verdad es que es una técnica para mí maravillosa, no es algo que yo me dedico, sé de qué se trata, pero no es algo a lo que yo me dedico. O sea, no profesionalmente hablando, quiero decir. Existen técnicas muy sencillas que tienen que ver con el aquí y ahora, como base, como centro, como columna vertebral de lo que cuando hablamos de mindfulness estamos hablando de eso. Del aquí y del ahora, del estar presente en cada instante. Y cuando digo estar presente en cada instante no es solamente una palabra al azar. Cuando hablamos de estar presente a cada instante, hablo de literal. Tomo mi vaso de agua, mis manos están en contacto con el vidrio en este momento lo siento frío. El agua es un agua natural, lo sé porque probé antes, siento el sabor del agua aún, estoy en contacto con lo que estoy haciendo. Y mientras estoy en contacto con lo que estoy haciendo, me olvido de todo lo que pasa a mi alrededor. Parece una técnica sencilla, en pocas palabras, pero no es tanto, no es tan sencilla, porque estamos tan invadidos por imágenes, por charlas mentales, por mucho barullo mental que entorpece la conexión con lo que estoy haciendo. La idea de conectar con lo que estoy haciendo me lleva a otro lugar. Hoy estaba leyendo y cuando estaba leyendo recordé a mi paciente, ¿de qué hablas cuando hablas del aquí y del ahora? Entonces lo trasladé, todo eso que estuve, esa charla que tuve con él, la llevé a un pensamiento. Ese pensamiento es como llevar el mindfulness hasta quizás el otro extremo, siendo absolutamente exagerado, como jugar un poco con eso, ¿no? Permitirme jugar con eso. Entonces pensaba en qué pasará por la cabeza de uno cuando sabe que va a venir el último latido, la última inspiración, el último... Sería preciso y muy interesante hacer el ejercicio de pensar de que la última inspiración es la última. Es interesante porque cuando conectamos con la sensación de que es lo último que voy a hacer, tengo la sensación de que todo terminó o todo comenzó. Entonces, en ese momento que estaba leyendo, cerré los ojos y me dije a mí mismo, esta es la última. Y me quedé contando adentro. Y fui largando suave, tratando de conectar con el momento, jugar con mi cabeza, jugar a ver qué pasa en mi cabeza, qué me dispara. El cerebro es una máquina de proyecciones, necesita sobrevivir. Entonces el cerebro entra como en una desesperación, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Para no entrar en términos muy clínicos, si se quiere. El cerebro necesita vivir, entonces inmediatamente te invade con imágenes, te invade con sensaciones, te invade con historias pasadas, te invade con historias presentes, te invade con que tengo actividades posterior a esto. Porque claro, dependiendo de la edad que tengas, si tenés 48 como tengo yo,
dijo el cerebro: tengo 48 años viviendo dentro de Nico. Necesito que continúe como estaba ahora. Entonces, necesito que vuelva a ser quien era. No quiero que haga algo que me puede poner en peligro. La cabeza del ser humano es prehistórica. Lo único que piensa es en términos de vivir o morir. Entonces, antes de que ocurra algo que él no quiere, va a invadir tu cabeza una y otra vez, una y otra vez. Invade una y otra vez. Aún insisto, respiro de vuelta y cuento 7 y digo: esta es mi última respiración. Y ahí conecto con algo. Conecto con la sensación de que como que formo parte del todo y de la nada a la vez. Pero ¿dónde va el alma cuando algo ocurre en el cuerpo? ¿Dónde va? ¿Por dónde sale el alma? ¿Sale como si saldría de todo el cuerpo a la vez, como estamos acostumbrados o como nos acostumbraron alguna vez? ¿El alma sale completa o sale una luz? Y si sale una luz, ¿sale por el pecho, por mi garganta, por mi cabeza, por arriba de la mollera? ¿Por dónde sale? Entonces me pregunto una y otra vez y me entro en desesperación porque eso es una información que yo no tengo y que solamente algunos tienen. No todo el mundo tiene esta información. Entonces el doctor Kabouli hace hipnosis, trabaja con sus pacientes y cuando los prepara, después de un tiempo, decide el momento de iniciar la sesión. Una vez que inicia la sesión, comienza la historia. Cómo se desprende el alma del cuerpo. He decidido dejar a cargo a Jackson Davis la descripción de la forma como el alma abandona el cuerpo. Norteamericano de origen, Andrew Jackson Davis, muerto en 1910, ha sido uno de los sensitivos más extraordinarios que han existido. A pesar de no haber recibido instrucción alguna, su erudición era sorprendente. En estado de trance, dictó el clérigo Fishburne, su obra más importante, The Princess of the Nature, los principios de la naturaleza. Esto fue escrito en 1847, que en 20 años alcanzó 30 ediciones. Finalmente en 1886 aprobó la carrera de medicina, aunque ya hacía tiempo que era capaz de diagnosticar enfermedades. Ahora veremos una observación practicada por Jackson Davis a la cabecera de una moribunda, extraída del libro de Rochas, Las vidas sucesivas. Mis facultades de vidente me han permitido estudiar el fenómeno psíquico, fisiológico, de la muerte, a la cabecera de una moribunda. Esta era una mujer de unos 60 años, a quien frecuentemente yo le había dado consejos médicos. Cuando llegó la hora de su muerte, me encontraba yo en perfecto estado de salud, lo que me permitió ejercer libremente la facultad de vidente. Me coloqué de manera tal que de no ser
perturbado en mis observaciones psíquicas. Entonces en ese momento me dispuse a trabajar, a estudiar el misterioso proceso de la muerte. Vi que la organización física no podía satisfacer más a las necesidades del principio inteligente, pero diversos órganos internos parecían resistir la partida del alma. El sistema vascular se debatía para retener el principio vital. El sistema nervioso luchaba con toda su fuerza contra la aniquilación de los sentidos físicos, y el sistema cerebral procuraba retener el principio intelectual. El cuerpo y el alma, como dos esposos, se resistían a su separación absoluta. Estos conflictos internos parecían al principio producir sensaciones penosas. Sin embargo, me apercibí de que estas manifestaciones físicas no indicaban el dolor, sino simplemente la separación del alma del organismo. Poco después, la cabeza fue rodeada por una atmósfera brillante. Luego de repente vi que el cerebro y el cerebelo se extendían. Sus partes interiores se detenían, sus funciones también se detenían, se volvieron como saturados de principios vitales, de electricidad y de magnetismo. Ellos penetraban en las partes secundarias del cuerpo. Dicho de otra manera, el cerebro se volvió súbitamente 10 veces más preponderante que en estado normal. Este fenómeno precede invariablemente a la disolución física. Enseguida constaté el procedimiento por el cual el alma se desprende del cuerpo. El cerebro atrajo hacia él los elementos de electricidad, de magnetismo, de movimiento, de vida y de sensibilidad. Dispersos en todo el organismo, la cabeza fue iluminada. Sí, iluminada. Y observé que al mismo tiempo que las extremidades se volvían frías y oscuras, el cerebro tomaba una luminosidad particular, como si fuera otra cabeza que se definía cada vez más nítidamente. Era tan brillante que apenas podía fijar la atención en ella, pero a medida que esa cabeza fluídica se condensaba, la atmósfera brillante desaparecía. Con sorpresa, con admiración, seguí las fases del fenómeno. Sí, estoy ante un fenómeno. Nunca pensé verlo de este modo. Nunca pensé verlo así, hoy, acá. De la misma manera que la cabeza fluida se liberaba del cerebro, vi formándose sucesivamente el cuello, los hombros, el torso y finalmente el conjunto del cuerpo fluídico. Para mí fue evidente que las partes intelectuales del ser humano están dotadas de una afinidad electiva que les permite reunirse en el momento de la muerte. Las deformidades y defectos del cuerpo físico habían casi enteramente desaparecido del cuerpo fluídico, mientras que ese fenómeno espiritualista se desarrollaba delante de mis facultades particulares para que los ojos materiales de las personas presentes en la habitación, el cuerpo de la moribunda parecía experimentar parecía malestar, parecía pena. Mas estos eran ficticios, ya que provenían solamente de la partida de las fuerzas intelectuales y vitales.
parecía que se retiraban de todo el cuerpo para concentrarse en el cerebro y luego en el nuevo organismo. El espíritu, y el escritor pone el espíritu o inteligencia desencarnada, se elevó hacia un ángulo derecho. Esto es por encima de la cabeza del cuerpo abandonado. Pero antes de la separación final del lazo que había reunido durante tanto tiempo las partes materiales e intelectuales, vi que una corriente de electricidad vital se formaba sobre la cabeza de la moribunda y la parte inferior del cuerpo fue fluídico. Aquello me dio la convicción de que la muerte no era otra cosa que un renacimiento del alma o del espíritu. De esta manera elevándose de un estado inferior hacia un estado superior, y que el nacimiento de un niño en este mundo o de un espíritu en el otro eran hechos idénticos. Aquí no falta nada, ni siquiera el cordón umbilical, este que está figurado por un lazo de electricidad vital. Este lazo subsiste durante un tiempo entre los dos organismos. Descubrí entonces algo que no había percibido en mis investigaciones psíquicas, y es que una pequeña parte del fluido vital regresaba al cuerpo material tan pronto como el cordón o el lazo eléctrico era cortado. Este elemento fluídico o eléctrico, distribuyéndose en todo el organismo, impedía la disolución inmediata del cuerpo. No es prudente enterrar al cuerpo antes de que haya comenzado la descomposición. El cordón umbilical del cual he hablado antes frecuentemente no se ha cortado todavía. Es lo que ocurre cuando personas que parecían muertas vuelven a la vida al cabo de 1 o 2 días. Relatan sus sensaciones. ¿Alguna vez escucharon de cosas así? ¿De experiencias de personas que han fallecido en algún momento y contaron toda su historia? Es lo que ocurre cuando personas que parecían muertas vuelven a la vida al cabo de 1 o 2 días y relatan sus sensaciones. Este estado ha sido llamado letargia o catalepsia, pero cuando el espíritu es detenido en el momento en el que abandona el cuerpo, raramente el cerebro recuerda lo que sucedió. Este estado de inconsciencia puede parecer similar a la aniquilación para un observador superficial, y esta detención momentánea de la memoria sirve frecuentemente de argumento contra la inmortalidad del alma. Tan pronto como el alma de la persona que yo observaba se desprendió de los lazos terrestres del cuerpo, constaté que su nuevo organismo fluídico era apropiado para su nuevo estado, pero que el conjunto se asemejaba a su apariencia terrestre. Era absolutamente loco pensar de que el cuerpo tomaba exactamente la misma forma de este cuerpo físico que estaba abandonando. ¿Esto era real? ¿Lo que yo estaba observando existía realmente? ¿O simplemente era algo que ocurría en mi cabeza? Al parecer todo lo que estaba viendo realmente tenía que ver. Realmente toma la forma. Me fue imposible saber lo que pasaba en esa inteligencia reviviente, pero remarqué su calma y su asombro por el dolor profundo de aquellos que lloraban cerca de su cuerpo. Pareció darse cuenta de que su ignorancia, lo que realmente había pasado, estaba realmente sucediendo. Las lágrimas y las lamentaciones excesivas de los familiares provenían de la
creencia materialista de que todo termina con la muerte del cuerpo. Puedo afirmar, por mis diversas experiencias, que si una persona muere naturalmente, el alma no experimenta ninguna sensación penosa. El periodo de transformación que acabo de describir dura aproximadamente 2 horas. ¿Escucharon el tiempo? 2 horas. Todo esto ocurre en 2 horas, o por lo menos lo que él considera que es este experimentar de la muerte, el trabajo que hace el alma para salir del cuerpo. Solo quiero destacar y reiterar algunos conceptos esenciales. En primer lugar, Jackson Davis se refiere claramente a la partida de las fuerzas intelectuales y vitales que se retiran del cuerpo y afirma que, al igual que el nacimiento de un niño en este mundo, la muerte no es otra cosa que el renacimiento del alma en otro mundo. Ni siquiera falta el cordón umbilical. ¿Recuerdan cuando dijo en algún momento esto? No estaba el cordón umbilical físico, sino que había un cordón lumínico que unía eso y que hasta fue difícil salir del cuerpo en ese momento. Repito, esto para que nos acostumbremos a esta idea. Desde su puesto de observación también registró la resistencia a la partida del alma, hecho que experimentó Alelí y que otras personas también refieren. Alelí es un caso anterior. Las deformidades y defectos del cuerpo físico desaparecen en el cuerpo fluídico. Esto concuerda con el alivio que experimentan luego de abandonar el cuerpo físico. Todos aquellos que vivenciaron procesos dolorosos. Recuérdenlo, el alma no siente dolor. Y algo muy importante, Davis observó que el periodo de transformación dura aproximadamente 2 horas. Sí, 2 horas. Observó que este periodo de transformación, que dura 2 horas, coincide con lo que enseñan los maestros tibetanos, quienes afirman que el tiempo en la que la muerte se hace efectiva puede llevar entre 5 minutos y 1 hora después de registrados los signos físicos exteriores. Cuando el corazón deja de latir y se detiene la respiración, solo estamos viendo los signos exteriores de la muerte. Y lo que no podemos ver es que es el proceso intrínseco de la muerte. Todavía continúa en el interior del organismo. Davis señaló los cambios energéticos que se producen fundamentalmente en el sistema vascular y nervioso y la movilización hacia el cerebro, todos los principios vitales. Para los tibetanos, la muerte se hace efectiva en el momento del camino negro, cuando se unen en el centro cardíaco del tigre blanco, principio masculino, y el tigre rojo, principio femenino. En ese momento en el que el espíritu cae en la inconsciencia. Esto que acabamos de ver o de escuchar, en su caso, es muy importante porque cuando se habla de la muerte clínica, es decir, cuando no se registra actividad cerebral, el alma todavía está allí, unida al cuerpo físico, y el proceso intrínseco de la muerte todavía no se ha completado. Es decir, muere el cuerpo, el alma continúa ahí. No se ha completado, repito. Hasta que no se corta el cordón umbilical, cordón energético, o cordón de plata para algunos, que ya saben de qué hablo, como se lo denomina habitualmente, el alma sigue unida al cuerpo físico. Ahora
vayamos al encuentro de la experiencia de la muerte tal como es. La experiencia de la muerte. La experiencia de la muerte, muerte en una niña. En una existencia anterior, Luisa, a quien yo ya conocía en terapia de vidas pasadas, era un esclavo que trabajaba en una plantación durante su juventud. Soñaba con rebelarse y ayudar a sus hermanos a liberarse de las injusticias de la esclavitud. Mas, con el tiempo, fue nombrado capataz y a partir de ahí se olvidó de sus promesas y se tornó duro, autoritario con sus hermanos de sangre. La muerte lo sorprendió en esta pelea. Hola. Voy a detenerme 2 segunditos y en todo caso retomo. Elegí hablar de la experiencia de Jackson Davis porque me parecía como muy interesante el detalle con el que trabajó el psíquico para poder contarnos qué era lo que él vio. Pude imaginarme cada uno de los detalles que él iba dando a medida que iba experimentando. Lo que veía fue esta cosa del cuerpo saliendo y ese cordón de plata unido. Es como una descripción exquisita a mí me regaló una imagen en mente que me une directamente con el trauma que uno vive cuando fallece alguien importante en la familia. En mi caso, mi padre en su momento. Tuve la desgracia de tener que estar en ese momento, ¿no? Pero más allá de las sensaciones personales, me tocó ver algo que yo a lo largo del tiempo me convencí, porque es eso lo que hice, me convencí de que lo que había visto era producto de un trauma severo que tenía que ver con el momento que estaba viviendo. Era uno de los momentos más difíciles que me tocó vivir en la vida, como a muchos de nosotros quizás les tocó. O sea que no es nuevo, es muy reconocible para aquellos que perdieron a alguien. Hola Ari, que perdieron a alguien, de qué les estoy hablando. Pero el hecho no es eso, sino que el hecho es que cuando yo leí el caso de Jackson Davis, inmediatamente linkeé con la mente, experimenté lo que vi, la sensación de ver a mi padre levantarse, su cuerpo energético, sentarse en el cajón y observar como una luz que se dispersaba como arriba de su cabeza, no en el cielo, arriba de su cabeza. La luz estaba arriba de su cabeza. Y en ese momento yo sentí que se me salía el corazón por la boca porque no sabía cómo manejar eso que me estaba pasando, porque realmente cuando uno experimenta una situación así es difícil. Uno no sabe cómo manejar lo que está pasando. Yo me considero absolutamente ignorante del manejo de las emociones o de lo que me estaba pasando en ese momento. Yo me convencí durante muchísimos años que lo que estaba viendo era producto de un trauma que tenía que ver con el fallecimiento de alguien tan cercano como un padre. Entonces estaba confundido, era un momento difícil. Pero más allá de lo personal, a título personal, de esto que les estoy comentando, la primera sensación que tengo es de que esto me lo estoy imaginando, esto no puede estar pasando. Esto que estoy viendo no está sucediendo. O sea, definitivamente estoy en medio de un problema, si queremos, psicológico,
un trauma, un estrés postraumático, dada la circunstancia especial. Pero la imagen era clara. La imagen no era difusa, la imagen era clara. Era clara. Era simplemente alguien que se sentaba y observaba, ni siquiera miró al costado. ¿Y saben qué? Me pregunto qué hubiera pasado si miraba para el costado y me veía que yo lo estaba viendo. Bueno, preguntas que uno nunca va a tener respuesta. De hecho, si me pongo a pensar, o si algunos de ustedes se ponen a pensar, aquellos que tuvieron la desgracia de perder a alguien amado, hay personas que quizás ustedes tuvieron la suerte de poder conectar a nivel visual. Miren cómo será la cabeza, cómo funciona la cabeza y por qué intenta todo el tiempo sobrevivir a las experiencias humanas, que yo no recuerdo haber soñado a mi padre mirándolo en los ojos. Siempre aparece en sus manos, ofreciéndome algo, diciéndome algo, mostrándome algo. Escucho su voz, o lo que creo que es su voz. Veo su cuerpo, o veo su cuerpo de lejos, pero no lo tuve nunca mirado a la cara a cara. Experiencias que uno tiene, ¿no? Digo, y volviendo al punto por el cual estamos hoy charlando de esto, ¿no? De lo que nos sucede y que creemos, en mi caso, que me estaba volviendo loco o que eso no podría estar sucediendo. Pero esta cosa del cuerpo energético, perfectamente igual que mi padre, levantándose, sentándose en ese lugar, que por cierto no ayudaba para nada, el lugar era como un espanto. Digo, nunca es lindo un lugar así, pero ver el cuerpo energético sentarse en ese momento a mí me produjo algunos quilombitos. Fue difícil, fue un proceso difícil de aceptar. Y es verdad también, y es verdad, no puedo mentir, que me hizo la vida un poco más fácil de haber visto No Solar. Me hizo la vida un poco más fácil. Me hizo comprender la vida y la muerte de una manera distinta, más amorosa. Me hizo creer. Viste que uno cuando pasa los 40, no sé, aquellos que somos pasados los 40, como es mi caso, como siempre les digo a mis amigos, a familiares, después de los 40 uno empieza a ver el otro lado de la costa, como que ya queda lejos el inicio y queda, bueno, a la vista el otro lado. Claro, es parte de la vida, exactamente. Yo creía que el alma salía por el chakra cardíaco. Mira, me encanta ese tema, me encanta eso que decís, Marta, porque el doctor Cabauli, en este mismo libro, que después les muestro de vuelta por si les interesa, en cada una de las sesiones de hipnosis que él hace, les pregunta a sus pacientes por dónde sale el alma. Es como su forma de chequear de que lo están imaginando o realmente están teniendo la hipnosis, están experimentando ese momento. Hay determinadas preguntas que te ubican en tiempo y forma para saber si el trabajo previo, es decir, la preparación del paciente, cuando va a entrar en hipnosis, cuando lo van a llevar a hipnosis, hay una preparación específica. No es que, bueno, vení, te tiras acá, te cuento 3 y te hipnosis. No funciona así. O por lo menos no esta. No conozco todas las hipnosis, conozco esta y sé que así no es. Se prepara el paciente, tiene un periodo de preparación mental, emocional,
y cuando se trabaja todo eso a sesión. Y existen preguntas concretas, puntuales, que van ayudando al paciente a meterse en su hipnosis, a empezar a trabajar en la hipnosis, y preguntas puntuales que develan de algún modo u otro si la experiencia que está teniendo es digna de un estado meditativo o si está experimentando realmente la muerte en ese momento, está en un estado hipnótico. O sea que no es así como fácil, no es tan sencillo como a veces parece ser. Entonces es interesante lo que propone el doctor José Luis Cabauli, que les pregunta a sus pacientes por dónde sale el alma, por dónde sale el alma. Y la mayoría, por lo menos los que están en este libro y que están en el otro libro, que es el del atrapamiento del alma, lo que mencionan es que el cuerpo se desprende desde acá, desde todo lo que es la coronilla, todo, como que sale de ahí. No sé, la verdad es que no lo sé, porque trato de no casarme con ninguna teoría, por más que a mí me encante este doctor y que me encante lo que hace, trato de no casarme con ninguna teoría, simplemente, como muchas veces digo cada vez que leo parte de un libro, trato de hacer entender de que no es lo que pienso, sino la experiencia de él la transmito a ustedes porque me parece lindo compartirlo, punto, final. 2 horas me sorprende. Vos sabés que yo muchas teorías vi. De hecho, la hindú, como la marca, no, perdón, los tibetanos hablan de 1 hora, entre 5 y 1 hora en tardar que el alma sale del cuerpo. Como que no es inmediato. Yo pensé que era inmediato. Pero bueno, mirate esto. Si yo te estoy diciendo de que mi padre, si lo que vi, lo voy a poner en duda. Si lo que vi realmente no era un estrés postraumático y lo que yo estaba viendo era real, desde que falleció mi padre hasta que lo velamos, pasó un día. ¿Sí? Pasó un día. Mi viejo no tuvo un accidente, no tuvo nada raro, falleció simplemente no importa, falleció. Entonces como que no había un proceso policial o algo raro que haya que investigar, ¿me entendés? O sea, como que ya enseguida falleció y ya se podía velar. Entonces se veló al otro día, y al otro día es que vi esta situación. O sea, independientemente de lo que pueda decir este autor, digo, lo que yo vi, lo vi yo, no lo escribió este autor. Ahora, casualmente lo que dice este autor coincide en algún punto con la experiencia que me tocó experimentar a mí.